Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos aprobado por la ONU en 1966. Entrada en vigor, 23 de marzo de 1976. Objetivo, garantizar y proteger los derechos civiles y políticos de todas las personas. Parte I. Derecho a la libre determinación. Artículo 1. Todos los pueblos tienen derecho a la autodeterminación, es decir, a decidir su propio sistema político, económico y cultural. Pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales. Los estados deben promover este derecho y respetarlo. Parte 2. Obligaciones generales de los estados. Artículo 2. Los estados deben respetar y garantizar los derechos establecidos en el pacto sin discriminación por motivos de raza, sexo, religión u otros factores. Deben garantizar recursos efectivos para las personas cuyos derechos sean vulnerados. Artículo 3. Se reconoce la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Artículo 4. En situaciones de emergencia, los estados pueden suspender ciertos derechos, excepto el derecho a la vida. La prohibición de la tortura. La prohibición de la esclavitud. La libertad de pensamiento, conciencia y religión. Artículo 5. Nadie puede usar este pacto para destruir derechos humanos o limitar libertades existentes. Parte 3. Derechos civiles y políticos. Derechos fundamentales. Artículo 6. Derecho a la vida. Se protege la vida humana. La pena de muerte solo puede aplicarse en los países donde no haya sido abolida y bajo condiciones estrictas. Artículo 7. Prohibición de tortura. Nadie puede ser sometido a tortura ni a tratos crueles o degradantes. Se prohíben los experimentos médicos sin consentimiento. Artículo 8. Prohibición de la esclavitud. Se prohíbe absolutamente la esclavitud y la servidumbre. Se prohíbe el trabajo forzado, salvo excepciones legales como penas de prisión. Artículo 9. Libertad y seguridad personal. Nadie puede ser detenido o arrestado arbitrariamente. Toda persona detenida debe ser informada de los motivos y tener acceso a un abogado. Artículo 10. Trato digno a los detenidos. Todas las personas privadas de libertad deben ser tratadas con dignidad. Se debe garantizar la separación de acusados y condenados en prisión. Artículo 11. Prohibición de prisión por deudas. Nadie puede ser encarcelado únicamente por no pagar una deuda. Artículo 12. Libertad de circulación. Toda persona tiene derecho a moverse libremente dentro de un país y a salir o regresar a su país. Artículo 13. Protección de extranjeros contra expulsión arbitraria. Un extranjero no puede ser expulsado de un país sin debido proceso legal. Artículo 14. Igualdad ante la ley. Todas las personas tienen derecho a un juicio justo e imparcial. Se presume la inocencia hasta que se pruebe lo contrario. Artículo 15. Principio de legalidad. Nadie puede ser condenado por actos que no eran delito en el momento en que fueron cometidos. Artículo 16. Reconocimiento de la personalidad jurídica. Toda persona tiene derecho a ser reconocida como sujeto de derechos y obligaciones. Artículo 17. Protección de la vida privada. Protección contra interferencias arbitrarias en la vida privada, la familia, el domicilio y la correspondencia. Artículo 18. Libertad de pensamiento, conciencia y religión. Toda persona tiene derecho a tener o cambiar de religión o creencias. Se prohíbe cualquier forma de coacción para cambiar de religión. Artículo 19. Libertad de expresión. Toda persona tiene derecho a expresar ideas sin censura, con ciertas limitaciones por razones de seguridad, orden público y respeto a los derechos de los demás. Artículo 20. Prohibición de propaganda de guerra y odio. Se prohíbe la incitación a la guerra, el odio racial y la violencia. Artículo 21. Derecho de reunión pacífica. Toda persona tiene derecho a manifestarse pacíficamente. Artículo 22. Libertad de asociación. Toda persona tiene derecho a formar sindicatos y asociaciones. Artículo 23. Protección de la familia. Se protege el derecho al matrimonio y a formar una familia. Se garantiza que el matrimonio debe ser contraído libremente. Artículo 24. Derechos del niño. Todo niño tiene derecho a protección especial. Se establece la obligación de registrar el nacimiento y garantizar el derecho a un nombre y una nacionalidad. Artículo 25. Derechos políticos. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno y a elecciones libres.
Artículo 26. Igualdad ante la ley. Se prohíbe toda forma de discriminación. Artículo 27. Protección de minorías. Se garantiza a los grupos étnicos, religiosos y lingüísticos el derecho a conservar su cultura y sus tradiciones. Parte 4. El Comité de Derechos Humanos. Los artículos 28 al 45 establecen la creación, funciones y procedimientos del Comité de Derechos Humanos, el órgano encargado de supervisar el cumplimiento del pacto. El artículo 28 establece que el comité estará compuesto por 18 expertos de alta moralidad y competencia en derechos humanos, quienes actuarán a título personal, sin representar a sus países. Según el artículo 29, los miembros del comité serán elegidos por los estados parte mediante votación secreta, y cada estado podrá postular hasta 2 candidatos, uno de su país y otro de otro país. El artículo 30 explica que la elección de los miembros se hará en una reunión especial de los estados parte, convocada por el secretario general de la ONU, y serán elegidos los candidatos con mayoría de votos. El artículo 31 señala que la composición del comité debe garantizar una distribución geográfica equitativa, representando los principales sistemas jurídicos del mundo. El artículo 32 indica que los miembros del comité serán elegidos por un periodo de 4 años, con posibilidad de reelección. Si un miembro fallece o renuncia, el artículo 33 establece que se elegirá un sustituto para completar el mandato. El artículo 34 menciona que la primera reunión del comité será convocada por el secretario general de la ONU, donde se elegirán las autoridades del comité, presidente, vicepresidente y relator. El artículo 35 establece que el comité se reunirá en la sede de la ONU o en otro lugar designado y celebrará sesiones al menos una vez al año. El artículo 36 señala que los miembros del comité deben actuar con imparcialidad absoluta en el ejercicio de sus funciones. El artículo 37 permite al comité establecer sus propias reglas de procedimiento, mientras que el artículo 38 le permite solicitar información a los estados parte para llevar a cabo su labor. Según el artículo 39, el comité necesita la presencia de mínimo 12 miembros para poder sesionar, y sus decisiones se toman por mayoría de votos. El artículo 40 obliga a los estados parte a presentar informes periódicos sobre la aplicación del pacto en sus territorios. El comité revisa estos informes y puede hacer observaciones o recomendaciones. El artículo 41 permite que un estado denuncie a otro por el incumplimiento del pacto. Si el conflicto no se resuelve, se puede designar una comisión de conciliación. El artículo 42 establece que esta comisión estará integrada por 5 miembros imparciales, quienes investigarán el caso y emitirán recomendaciones. El artículo 43 indica que los miembros del comité recibirán una remuneración de la ONU. El artículo 44 aclara que los artículos sobre disputas entre estados solo aplican a los países que los acepten expresamente. Finalmente, el artículo 45 establece que el comité debe presentar un informe anual a la Asamblea General de la ONU sobre sus actividades. Parte V. Interpretación y enmiendas. Los artículos 46 y 47 establecen principios sobre la interpretación y modificación del pacto. El artículo 46 señala que ninguna disposición del pacto puede contradecir la Carta de las Naciones Unidas ni afectar los poderes del Consejo de Seguridad. El artículo 47 protege el derecho de los pueblos a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, asegurando que el pacto no afectará esta soberanía. Parte B de aplicación y entrada en vigor. Los artículos 48 al 53 explican cómo los estados pueden unirse al pacto y modificarlo. El artículo 48 establece que el pacto está abierto a la firma y ratificación de todos los estados miembros de la ONU. El artículo 49 indica que el pacto entrará en vigor 3 meses después de que al menos 35 estados lo ratifiquen. El artículo 50 aclara que las disposiciones del pacto se aplicarán en todo el territorio del estado parte. El artículo 51 permite a los estados proponer enmiendas al pacto, las cuales deben ser aprobadas por 2/3 de los estados parte. El artículo 52 señala que el secretario general de la ONU será el encargado de informar a los estados sobre las firmas, ratificaciones y enmiendas. Por último, el artículo 53 establece que el texto oficial del pacto en español, inglés, francés, chino y ruso tiene el mismo valor jurídico. Parte 4. El Comité de Derechos Humanos. Esta parte establece la creación del Comité de Derechos Humanos, encargado de supervisar el cumplimiento del pacto. Composición. Se compone de 18 expertos independientes, de alta moralidad y competencia en derechos humanos. Son elegidos por los estados partes para un periodo de 4 años y pueden ser reelegidos. Se busca una representación geográfica equilibrada.
Funciones del Comité. Examen de informes. Los Estados deben presentar informes periódicos sobre las medidas adoptadas para aplicar el pacto. Observaciones generales. Puede emitir recomendaciones sobre la aplicación del pacto. Examen de denuncias interestatales. Un Estado puede denunciar violaciones cometidas por otro, si ambos han aceptado este mecanismo. Examen de denuncias individuales. Si un Estado ha aceptado el protocolo facultativo, el Comité puede recibir denuncias de personas que aleguen violaciones a sus derechos. Reglas de trabajo. El Comité se reúne periódicamente en la ONU. Adopta decisiones por mayoría de votos. Puede solicitar información adicional a los Estados y hacer recomendaciones. Parte V. Interpretación y aplicación del pacto. Esta parte establece principios para garantizar que el pacto se interprete y aplique correctamente. Coherencia con la ONU. Ninguna disposición del pacto puede interpretarse de manera que vaya en contra de los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. Protección de los derechos existentes. El pacto no puede ser utilizado para limitar derechos humanos reconocidos en otros tratados o en la legislación nacional de los Estados. No discriminación. Su aplicación debe ser universal, sin distinción de raza, sexo, idioma, religión u otros factores. Respeto a los derechos colectivos. El pacto protege tanto los derechos individuales como los derechos de los pueblos, asegurando que la autodeterminación y otros principios fundamentales sean respetados. Parte B. Firma, ratificación y enmiendas. Esta parte define el proceso para que el pacto entre en vigor y pueda ser modificado en el futuro. Firma y ratificación. El pacto estuvo abierto a la firma desde 1966 y entró en vigor el 23 de marzo de 1976. Solo pueden ser partes en el tratado los Estados miembros de la ONU o de organismos especializados. Para que el pacto entre en vigor en un país, éste debe ratificarlo según sus procedimientos nacionales. Adhesión. Un Estado que no haya firmado inicialmente el pacto puede adherirse posteriormente mediante una notificación formal a la ONU. Enmiendas. Cualquier Estado parte puede proponer modificaciones al pacto. Las enmiendas deben ser adoptadas por la mayoría de los Estados partes y aprobadas por la Asamblea General de la ONU. Solo entran en vigor para los Estados que las ratifiquen. Denuncia del pacto. Un Estado puede retirarse del pacto notificando a la ONU, pero sigue obligado a respetar los derechos protegidos hasta la fecha de su retiro.